escenario junto a ti. No me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Díselo, Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Decláralo con todo tu corazón. No voy a volver atrás. Confiésalo con todo tu ser, dilo. No voy a volver atrás. Es una confesión de fe. No voy a volver atrás. Oh, no voy a volver, no voy a volver en tu luz, Señor. Ayúdame a ser fiel como tú eres fiel. Ayúdame, 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 Señor. Díselo conmigo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a ser fiel. Díselo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a ser fiel, Señor. Yo quiero ser fiel, yo quiero ser fiel, yo quiero ser fiel. Sí, muy buenas tardes a toda la audiencia de la radio 105.5, la radio popular FM. Tengo mucho agradecimiento a Dios. Primeramente, agradecer a Dios por permitirme estar hoy acá en provincia de Santa Cruz. Vinimos a visitar la localidad, o sea, Río Gallegos, y justamente conociendo a Alberto, que es el dueño de la radio. Y acá estamos para compartir la palabra de hoy, el mensaje que Dios nos da para poder compartir, para poder llevar la palabra en todo el mundo. Y antes de empezar a leer la Biblia, la palabra de Dios, quería compartirles un poquito el testimonio del siervo de Dios, de mi pastor, que es el pastor principal de la Fundación Unión Internacional de Jóvenes, es el pastor principal de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, que está establecida en Corea del Sur. A través del ministerio del pastor, ahora él teniendo ya 80 años, él tiene 80 años, y hace 60 años que está llevando este evangelio en todo el mundo. Esto empezó en el año 1962, cuando el pastor tenía 18 años. Él, teniendo 18 años, podía aceptar a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Él podía aceptarlo y creer 100% en la palabra de Dios en ese momento, que Dios le hablaba a través de la Biblia. Dios le hablaba que Jesucristo había venido al mundo para limpiar sus pecados,
para hacernos justos, santos y perfectos delante de Dios. Entonces eso, creyendo él 100% en su corazón, empezó a orar a Dios diferentemente, a pedir a Dios, a clamar a Dios diferente, porque él estaba empezando a orar por necesidades. Él oraba por comida, él oraba por tener un techo donde compartir la palabra. Pero de repente que él estaba orando, en una de sus oraciones salía: gracias, Señor, te doy por los ministros que estoy mandando en todo el mundo. Gracias, Señor, te doy por tantas personas que están escuchando el Evangelio. Gracias, Señor, te doy por esta iglesia tan grande. Entonces, empezando él a orar así, al abrir sus ojos no tenía nada enfrente. No tenía nada para comer, no tenía nada para tomar, tenía mucho frío. En ese momento él había recibido una promesa que está en el libro de Salmos. Salmos capítulo 8. Vamos a ver, por favor, el libro de Salmos. Vamos a buscar el libro de Salmos capítulo 2, versículo 8 dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Esta promesa había recibido el pastor Sopar. Recibiendo esta promesa en su corazón y mirando a su alrededor que él no tenía nada, como que quería venir, ¿no? Mirar la situación, estaba mirando la situación, pero otra vez venía esa palabra. Entonces esa palabra desde ese momento se quedó firme en su corazón. En el año 1963 comenzó el ministerio, donde una persona, una mujer, una nativa de ahí, de ese lugar, ella había recibido la salvación, también había aceptado a Jesucristo en su corazón. Y así empezó el ministerio del pastor Sopar. En el año 1976, él empezó a abrir las escuelas misioneras, donde podían empezar a mandar misioneros a diferentes provincias. Hoy día nosotros podemos ver, hoy estamos año 2021, podemos ver que en verdad Dios le cumplió al pastor Sopar. Nosotros tenemos iglesias en 100 países en este momento. Tenemos iglesias desde Alaska hasta Ushuaia, ¿no? Al fin del mundo. Entonces, en verdad estamos contentos, agradecidos a Dios, porque el pastor Sopar no mira las situaciones, él no mira las dificultades, solamente mira la palabra de Dios y cree en la palabra de Dios y también cree que Dios lo va a cumplir. Por eso, primeramente agradecer, es el testimonio del pastor. Él ahora está justamente en estos tiempos, en este momento él está en África, está visitando 4 países de África y está llevando ese evangelio que en verdad muchas personas no conocen. En verdad muchas personas necesitan escuchar la palabra de Dios. En verdad muchas personas necesitan de la parte espiritual, porque es tan importante la parte espiritual que muchas veces nosotros lo ignoramos. Pero en este momento, terminando su estadía, digamos, en África, él fue invitado por uno de los principales en Israel para que pueda compartir el evangelio. Yo les quería comentar un poquitito esa parte. En verdad, los judíos, Israel, sabemos que es el pueblo que Dios había escogido. Sabemos que son, digamos, muy cerrados a lo suyo, ¿no? Nunca pueden escuchar a otras personas porque ellos son el pueblo escogido y obviamente saben mucho, son principales, son maestros de la palabra, ¿no? Doctores. Pero en este caso, estos tiempos, ellos estaban averiguando y estaban viendo quién era el pastor que compartía el evangelio de Jesucristo, el perdón eterno de pecados, el arrepentimiento y la fe, cómo se forma en el corazón. Entonces, así investigando, ellos podían invitar al pastor Sopar, que va a estar visitando Israel para compartir el evangelio. Nosotros también en Israel tenemos la iglesia establecida. Antes, digamos que hace unos 5 años atrás, nadie visitaba la iglesia, nadie congregaba, ninguna persona aceptaba lo que nosotros estábamos compartiendo. Porque sabemos que los judíos no creen en Jesucristo, no creen que Él ya vino. Ellos están esperando al Mesías todavía hasta hoy día. Entonces, en estos momentos, ahora mismo hay 30 personas congregantes que son israelitas en nuestra iglesia, en nuestra misión. Entonces podemos ver que Dios cumple. ¿Saben por qué? Nosotros muchas veces pensamos y creemos en nuestros pensamientos, creemos en nuestra vista, en nuestra razón, en nuestros sentimientos, pero verdaderamente no creemos la palabra de Dios. La Biblia habla claramente que dice que todo Israel será salvo. Entonces, si dice que todo Israel será salvo, también, ¿qué significa todo Israel será salvo? Que también ellos van a llegar a creer en Jesucristo. Este tiempo es tiempo de la gracia, tiempo de la misericordia. Por eso quiero compartir el versículo de la Biblia hoy,
Vamos a buscar todo junto, por favor. Es muy importante, podemos leer la Biblia. Vamos a buscar en el libro de San Marcos, Nuevo Testamento. San Marcos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a ver esta parte, vamos a escudriñar la Biblia el día de hoy. Podemos ver tantas personas que se acercan a Dios, buscando a Dios, tantas personas que buscan a nuestro Señor Jesucristo, clamando, orando. En verdad, una parte de la Biblia, en Romanos capítulo 3, dice que ninguna persona puede buscar a Dios. Así dice, Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Entonces, en esa parte de la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. ¿Eso qué significa? Dios nos está mostrando que la única forma que nosotros podemos buscar a Dios, ¿a través de qué? A través de la situación, a través de las dificultades, a través de los problemas. Ahora sabemos todo el mundo, ¿no? Estamos todavía bajo la pandemia. Hay todavía situaciones, aunque ya como más o menos el mundo lo está controlando, ¿no? A través de las diferentes como vacunas que se estaban llevando a cabo, pero todavía sigue la pandemia, puede brotar de vuelta, ¿no? Entonces estamos en una situación muy grave, muy desesperante. Muchas personas que podían también sufrir, muchas personas que también que fallecieron por esa pandemia, ¿no? En estos momentos vamos a ver algo tan importante como Jesucristo trabaja en nuestras vidas. ¿Cuál es la forma de Jesucristo para nuestras vidas? ¿Cuál es el corazón de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Entonces, mirando eso, yo podía ver una cosa. Acá vamos a volver a leer esta parte de este versículo que dice: Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Una pregunta: ¿para qué los amigos le llevaron al paralítico delante de Jesús? ¿Para qué se va un enfermo al doctor, al médico, no? ¿Para qué buscamos para nosotros, para nuestra carne? Algunos se van, ¿no? Obviamente siendo paralíticos, otros que son ciegos, de repente tienen problemas con el oído, diferentes tipos de problemas. Pero en este caso Jesucristo, viendo al paralítico, que dice que le bajaron por el techo, apenas los 4 amigos venían bajándole por el techo, Jesucristo, ¿qué le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Una cosa muy importante que tenemos que saber, el día de hoy yo quiero compartir la eterna redención. ¿Qué significa la eterna redención? La eterna redención significa el eterno perdón, ¿sí? Eterno perdón. Vamos a dejar este libro acá, esta parte, y vamos a buscar el libro de Números. Vamos a buscar el libro de Números, capítulo 21. Voy a leer desde el versículo 4, que dice así: Después partieron del monte de Hor, camino de Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti.
ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hemos leído hasta el versículo 9. El pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios, estamos hablando del Antiguo Testamento hace muchos años. Cuando vino Moisés vino 1500 años antes de Cristo. Nosotros podemos ver cómo el pueblo de Israel murmuraba y se quejaba contra Dios. Y en este caso también contra Moisés. Porque Moisés era el representante, ¿no? Era como el siervo de Dios en esos tiempos. Entonces, no solamente una vez. Voy a poner un ejemplo. Hoy nosotros podemos ver y nos quejamos de no tener para comer, ¿no? Entonces, clamando a Dios: Dios, ¿por qué no tenemos para comer? Por favor, mándenos algo para comer. Entonces Dios manda algo para comer. Pasando 2-3 horas, no tenemos agua. Entonces otra vez: Dios, ¿por qué no tenemos agua? Otra vez se queja, ¿no? Y siempre se quejaba. Y siempre murmuraba. Y siempre estaba en contra de Dios. De los cuales, o sea que en ese tiempo, en ese momento, Moisés viniendo a reclamar a Dios diciendo: Dios, otra vez este pueblo se está quejando. Por favor, ayúdame, muéstrales que tú estás vivo, que tú eres Dios, que tú no le vas a hacer faltar nada. En ese momento le dijo Jehová, porque ¿cuál fue la petición del pueblo de Israel? Que quite de ellos esa serpiente ardiente que le estaba mordiendo y que estaba muriendo mucho pueblo. En ese momento podemos ver una cosa muy importante. Dios no trabaja de la forma que nosotros pensamos. Dios trabaja contrario a nuestros pensamientos, 100% contrario. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Vamos a ver esta parte. Dice, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. El pueblo quería que quite, pero Dios le dijo a Moisés: no vas a quitar la serpiente, vas a hacer otra serpiente ardiente, una serpiente de bronce, la vas a poner sobre un asta. Cualquier persona que fuere mordido por la serpiente ardiente, mirare a la serpiente de bronce, vivirá. ¿Qué significa eso? Estos tiempos hay muchas situaciones, hay muchas aflicciones, hay dolores, hay desesperanza. Mirando el mundo cada día empeora, en todo sentido. Hay tantas situaciones en nuestra vida que uno puede decir, y obviamente, y lógicamente, y humanamente mirando, es real. Todas las cosas de nuestra vista es real. Pero nosotros tenemos que saber una cosa: Dios no piensa como nosotros pensamos. Dios no ve lo que nosotros vemos. Y también lo único cierto y la única verdad es la palabra de Dios. Entonces fijémonos qué hizo Dios en este caso. Vamos a ver acá. Versículo 9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente moría a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Imagínense ustedes siendo mordidos por una serpiente ardiente, por cualquier serpiente. ¿Ustedes van a poder voltear y mirar otro lado? No, van a querer quitar la serpiente, se van a querer sacudir, van a empezar a gritar, a llorar, a querer matar, ¿sí o no? A la serpiente. ¿Quién de nosotros, inclusive yo, que viene un perro, viene un animal, me está atacando, no voy a dar la vuelta a mirar a otro lado? Tengo que mirar a esa serpiente o a ese animal para poder sacármelo de encima. En este caso, Dios decía: hazte una serpiente de bronce, cualquiera que mirare a esa serpiente de bronce vivirá. Vamos a ver qué representa la serpiente de bronce. Vamos a buscar causarme heridas, golpearme así. San Mateo. ¿Dónde estabas tú? San Mateo capítulo 3. He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes. Vamos a ver versículo De tu compasión. 11. Y aprendí. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo,
y Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego, dice. ¿De quién está hablando Juan el Bautista acá? Juan el Bautista está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista empezó a bautizar en el río Jordán, ¿qué fue lo que él estaba haciendo? Él estaba guiando a las personas al arrepentimiento. Entonces, Juan el Bautista, un día viendo a Jesús que venía a él, ¿sí? Jesucristo le dijo, bautízame. Juan el Bautista no le quiso bautizar. No quiso hacerlo porque él decía, yo no soy digno. Pero en este momento podemos ver que cuando vino Jesucristo, Juan el Bautista lo bautizó, ¿sí? Como hundiendo la cabeza, ¿no? en el río. Cuando él se levantó, dice que una paloma volaba en ese momento, el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver cuando el segundo día vino Jesucristo junto a Juan el Bautista, salió una voz muy importante de Juan el Bautista que está en el libro de San Juan capítulo 1. Vamos a buscar el libro de San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1 versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? ¿Por qué Juan el Bautista decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque Juan el Bautista, cuando hizo la imposición de mano a nuestro Señor Jesucristo, él ahí, como representante de todo el mundo, él estaba cargando el pecado de todo el mundo en las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en la Biblia nos enseña que así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿En dónde? ¿En qué parte? En la cruz, muriendo, derramando su sangre hasta la última gota. Por último, la última palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era? Consumado es. ¿Qué significa consumado es? Terminó. Terminó con el pecado, eso significa. Vamos a ir, por favor. Espero que todos estén anotando los versículos que estamos leyendo, que es tan importante. Vamos a buscar el libro de Levíticos, capítulo 4. Levítico, capítulo 4. Acá está hablando cómo se pagaban los pecados anteriormente. Versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así se hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. ¿Cómo se pagaba el pecado antes? La paga del pecado es la muerte. Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, si una persona pecare por yerro, llevare una cabra como ofrenda, ¿no? Como holocausto, lleva al frente del sacerdote, el sacerdote lo revisa, porque dice que tiene que ser sin defecto, lo revisa, lo investiga todo, ve que está perfectamente. Entonces, en ese momento, ¿qué hace? Antes de degollarlo, hace la imposición de mano del pecador, ¿sí? Del pecador al animal, al cordero, a la cabra. Entonces, haciendo la imposición de mano, ¿qué es lo que pasa? Pasa del pecador, pasa el pecado, ¿a quién? A la cabra, al animal. Entonces, ya el pecador automáticamente ya se quedó sin esa carga, ¿no? Entonces, ¿cuándo está cubierto? ¿Cuándo es limpio de su pecado? Cuando él lo corta, lo degolla y con esa sangre pinta con su dedo los 4 cuernos del altar. Y con la sangre que sobra, resta al pie del altar. Es derramada. Entonces, ese pecador, ese que trajo esa cabra va justificado a su casa. ¿Sí? Esa era la forma de pagar antiguamente el pecado de cada uno del pueblo de Israel. En este tiempo, nosotros podemos ver que Dios había puesto a un hombre encargado, representante de de todo el mundo. ¿Para qué? Para que pueda trasladar
el pecado de todo el mundo, ¿sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo, ese fue el trabajo de Juan el Bautista en el río Jordán. Entonces, nosotros podemos ver, hoy claramente, podíamos ver una cosa muy importante. Vamos a ver, en el libro de San Marcos, nosotros leímos hoy, Jesucristo le decía a este hombre paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesucristo podía decir tan fácilmente, hijo, tus pecados te son perdonados? Porque nuestro Señor Jesucristo ya había cargado el pecado de todo el mundo, ¿a dónde? En sus espaldas en el río Jordán. Ya Juan el Bautista ya había hecho la imposición de mano. Entonces, cuando Jesucristo le miró a este paralítico, ¿él cómo le podía ver a este paralítico? Automáticamente le podía ver limpio. Por eso le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados los tengo yo en mis espaldas. Pero asombrosamente, o para nuestro asombro, el paralítico no esperaba eso. ¿Qué estaba esperando el paralítico? Que le diga, muchacho, levántate, ¿no? ¿Viniste para ser curado? Bueno, levántate. También conocemos otra historia que está en el libro de San Juan capítulo 5, que habla del paralítico de Betesda. Un paralítico que estaba esperando el movimiento del agua, que cuando se agitaba el agua, dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo, agitaba el agua, y en el primer movimiento del agua, el que tocara el agua, dice que se iba sanado de cualquier enfermedad que tuviera. En ese momento también nuestro Señor Jesucristo estaba caminando por ahí, y ese paralítico nunca podía llegar al estanque, o sea que nunca podía ser sano ni salvo. Pero nuestro Señor Jesucristo, estando ahí, mirándole a él, le decía, hijo, levántate, toma tu lecho y anda. La misma cosa está pasando acá. Vamos a ver qué decían los que estaban sentados ahí. El versículo 6 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria a Dios. Amén. En verdad, tenemos que ver una cosa. ¿Por qué primeramente Jesucristo dijo, hijo, tus pecados te son perdonados? En la Biblia nos muestra a Dios, Dios nos quiere mostrar que la santificación de las personas es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? La santificación de las personas. ¿Cómo puedo? Yo al principio dije, no, hoy quiero hablar de eterna redención. ¿Qué es eterna redención? Eterno perdón de mis pecados. ¿Cómo puedo ser salvo de mis pecados? ¿Cómo puedo recibir la salvación eterna de mis pecados? ¿Cómo me puedo llamar justo delante de Dios? Esa es la palabra que nosotros estamos viendo en este momento. ¿Cuál es la importancia? O sea, ¿cuál es el centro de nuestro Señor Jesucristo, el centro de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros miremos? Dios no quiere que nosotros miremos nuestra carne. Dios no quiere que nosotros miremos ninguna situación, sino que lo que Dios quiere que nosotros enfoquemos primeramente el perdón de pecados. ¿Para qué vino Jesucristo al mundo? En estos tiempos nosotros muchas veces, y justamente ahora otra vez por la pandemia, estamos enfocando mucho lo que es las enfermedades, ¿no? O sea que todo eso se relaciona con ¿qué? Con la carne, con mi cuerpo, con mi persona. Entonces, yo le voy a contar un testimonio. Es testimonio real. Esto me pasó en una noche que yo estaba murmurando en mi corazón. Estaba cavilando en mi corazón. Dios, ¿por qué no me ayuda? Dios, estoy teniendo esta situación, esta otra. Entonces, cuando yo estaba murmurando o quejándome con Dios, yo le decía, Dios, por favor, ayúdame. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando aquello? En ese momento, ¿sabe qué pasó? Se me tapó la nariz. Un lado, ¿sí? Entonces, al taparme la nariz un lado, yo seguía con mi bronca, ¿no? Seguía preguntando a Dios. Y ahora esto más. Tengo la nariz tapada. Pero en ese momento, ¿qué pasó? En ese momento, Dios me tapó la otra nariz. Y no podía respirar. Entonces, ¿sabe qué pasó? Ahí me arrodillé en la cama y empecé a orar a Dios fuertemente. Y le decía, Señor,
En verdad soy un hombre incrédulo. En verdad, Señor, yo no merezco. En verdad, por favor, tenga misericordia. Así clamando a Dios, orando a Dios, automáticamente se abrieron empezaba, digamos, a poder respirar. Porque ya no podía respirar, casi me desesperaba. Entonces, al día siguiente a la mañana, nosotros estábamos en la iglesia, estábamos dentro del seminario, bajo al salón de culto para recibir la hora piadosa, que nosotros tenemos todos los días hora piadosa, 5:30 de la mañana. Entonces, cuando bajo del salón, el pastor nuestro, que es el pastor presidente de acá de Argentina, pastor Gabriel King, él estaba ya en el púlpito sentado. Entonces él decía, bueno, vamos a ver la palabra, vamos a compartir la palabra. ¿Y saben qué palabra leyó en ese momento? Leyó Salmos 14, que yo quedé impresionado. Salmos 14, ¿sabe qué dice? El versículo 1 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Entonces, ese testimonio se me quedó grabado en mi corazón. Yo no creo en Dios. 100% yo estaba sufriendo. ¿Por qué yo estaba sufriendo? No por mi situación, no por las cosas que me pasaban, sino que ¿por qué estaba sufriendo? Porque no creía en Dios. La palabra dice el necio en su corazón, no hay Dios. Muchas veces nosotros decimos, Dios, gracias Señor, ¿no? Cuando vienen cosas nuevas, ¿no? De repente conseguimos la casa que quisimos, compramos el auto que quisimos, ¿no? Y de repente nos vamos de vacaciones, nuestros hijos están sanos, ahora tengo trabajo seguro, cobro bien, entonces gracias Señor. Pero hay de cuando viene una situación y tiramos todo lo bueno. Entonces empezamos a quejarnos a Dios. Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿por qué pasa lo otro? En ese momento tenemos que acordarnos. ¿De qué? En el libro de Job, claramente Job habla y dice a su mujer, le dice que recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. También tenemos que recibir lo malo. Entonces Job ni en ese momento podía pecar con sus labios. Siempre tenía como a Dios en lo alto. Nosotros también, la vida de creencia, nuestra vista es la realidad. Estamos en pandemia, estamos pasando situaciones, estamos teniendo muchos problemas, ¿sí o no? Todas las personas, yo creo que cada persona tiene su propio problema en su casa, en su trabajo. Pero ¿qué pasa? Tenemos que mirar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro Señor Jesucristo hizo toda la obra perfectamente. Entonces, si uno enfoca con la vista a nuestro Señor Jesucristo, todos los problemas se solucionan. Todos los problemas son pequeños, son como un grano de mostaza delante de Dios. No es nada. La persona que tenga enfermedad, la persona que tenga problemas en la casa, problemas matrimoniales, problemas en el trabajo, cualquier problema que uno tenga, si uno encomienda a Dios, si uno conoce la obra tan grande que Dios hizo y cree en esa obra tan grande que Dios hizo, deja en manos de Dios, todo se soluciona. Ahora quiero leerles un versículo. Este versículo se compara con lo que estábamos leyendo hoy en Números. Dice, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo sufrió nuestros dolores, dice, ¿no? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién está hablando acá? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para morir por todos nuestros pecados, para hacernos justos, para que nosotros podamos tener entrada al reino de los cielos. Creyendo en nuestro Señor Jesucristo, naciendo de nuevo, nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. En verdad, nuestro Señor Jesucristo vino como Cordero. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio al segundo día que venía, ¿qué dijo Juan el Bautista? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora yo le hago una pregunta. Ese Cordero que llevaba el pecador anteriormente, él no decía nada, no murmuraba, no decía nada. Solamente fue llevado, degollado y
derramando su sangre, pintaba los 4 cuernos del altar. Acá también, Isaías capítulo 53, versículo 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado a un matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para morir. Yo me acuerdo antes, cuando yo iba a la iglesia católica, nosotros veíamos, ¿no?, la Semana Santa, veíamos las películas, cuando Jesucristo nació, después creció, después le llevaron la cruz, le mataron, le maltrataron, le pegaban, ¿no? Y después él murió en la cruz. En serio, empezaba a llorar, lloraba, porque yo decía, ¿por qué no hay nadie que le ayude a nuestro Señor Jesucristo? No hay nadie que lo detenga, ¿no? Yo quería ser como un superhéroe para defender a Jesucristo. Pero ¿quién soy yo para defender a Jesucristo? Tenemos que saber, nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué vino al mundo? ¿Él vino al mundo para vivir en el mundo o para morir por el mundo? Él vino al mundo para morir por el mundo, por el pecado de todo el mundo. Por eso, si Juan el Bautista no le bautizaba en ese momento, no le hacía la imposición de mano, nosotros íbamos a seguir siendo pecadores. Si Jesucristo no moría en la cruz, ¿sabe qué pasó? En un momento que Barrabás estaba acá a la derecha, Jesucristo acá a la izquierda, preguntaron, ¿no?, ¿a quién le quieren? ¿A Barrabás o a Jesucristo? ¿A quién le quieren colgado? Y todos decían a Jesucristo, que Barrabás sea libre, ¿sí o no? Pero Barrabás era ladrón, delincuente, terrible, conocían ellos, pero Jesucristo no hizo nada. Pero igual ellos votaron por Jesucristo para que lo puedan crucificar. Entonces, todo eso tenemos que ver que fue obra de Dios. Dios mandó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que, así como que todo aquel que en Él crean y miren la cruz de Jesucristo, puedan ser salvos, puedan tener entrada al reino de los cielos. Nosotros podemos ver muchas personas, esta parte es muy importante, porque muchas personas piensan que pueden hacer lo bueno por otra persona o para otra persona. Vamos a ver San Lucas capítulo 10 y vamos a hablar de ese tema. San Lucas capítulo 10 es una cosa muy importante, un versículo muy importante. Dice así: San Lucas 10 es el versículo 25. ¿Sí? Voy a leer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino y vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo: cuídemele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién puede de estos 3 te parece que es el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta el versículo 37. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, la vida de creencia no es lo que nosotros hacemos. La vida de creencia no lo llevamos nosotros. La vida de creencia lo lleva Jesucristo por nosotros. La vida de creencia, justamente hoy leímos, ¿no?, Isaías 53. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió por nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, cada uno se fue por su camino, pero con todo eso, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, nosotros muchas veces queremos ser el buen samaritano. Muchas veces queremos hacer lo bueno, pensando muchas veces que haciendo lo bueno
voy a tener o merecer entrar al reino de los cielos. Pero no es así. Miren, ¿saben de quién está hablando acá? La Biblia, San Lucas capítulo 10 versículo 30, dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. ¿Quién es ese que cayó en manos de ladrones? Ese que cayó en manos de ladrones somos nosotros. Nosotros caímos en manos de ladrones. Entonces dice, de los cuales le despojaron e hiriéndole fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote. El sacerdote no le hizo caso. Después un levita no le hizo caso. Pero ¿quién fue el que le hizo caso? Un samaritano. ¿Sabe de quién está hablando acá? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El único buen samaritano es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo, cuídemele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Por qué Jesucristo hablaba de 2 denarios? Un denario puede representar un pago por un día. También delante de Dios un día es como 1000 años y 2 días son como 2000 años. Entonces, ¿samaritano quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿El mesonero quién es? El mesonero es el siervo de Dios, ¿sí? ¿El mesón qué es? La iglesia. Nosotros somos ese asaltado, ese medio muerto somos nosotros, que necesitábamos recibir la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, ¿qué hizo Él? Lo llevó, lo puso el aceite. ¿Quién le puso el aceite? Samaritano. ¿Quién le vendó? Samaritano. ¿Quién pagó por Él? El samaritano. ¿Quién le dijo que cuide por Él? El samaritano. Él hizo todo por nosotros. Entonces, acá le dice claramente, cuídemele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Nosotros tenemos que saber una cosa, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Nosotros no sabemos cuándo será, pero sí una cosa sabemos. En la Biblia dice que nadie os engañe, que va a haber maremoto, terremoto, va a haber guerras, nación contra nación, va a haber mucho movimiento en el mundo, pero aún no va a ser el fin. ¿Cuándo va a ser el fin? Cuando se predique este evangelio en todo el mundo, dice. Entonces, hay que ver una cosa muy importante. 2 denarios representan 2000 años, ¿sí? Y acá dice, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré. ¿Qué es gaste de más? Estamos en tiempo extra. Año 2021 estamos, ¿no? 21 años estamos tiempo extra. Dios está sujetando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para que muchas personas puedan escuchar el evangelio, para que muchas personas puedan escuchar el perdón eterno de pecados, para que muchas personas puedan volver a Dios, puedan arrepentirse y volver a Dios. Dios está atajando este tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades todavía en el mundo, como este paralítico que nosotros leímos hoy. Sí, él tal vez él es paralítico, sí, perfecto. No sé cuántos años fue paralítico, de chico, de niño, pero en su corazón también él sabía que él era pecador. Nosotros muchas veces pensamos o vemos una persona que aparentemente es una persona buena, educada, ¿no es cierto? Pero en el fondo de su corazón también tiene pecado. Entonces Jesucristo, mirando el corazón de este paralítico, primeramente, ¿qué le decía? Hijo, tus pecados te son perdonados. Porque Jesucristo ya tenía sus pecados, Él estaba pagando por él. Entonces al momento también le dijo, toma tu lecho, levántate, ¿no? Nosotros siempre estamos pensando, buscando a Dios para nuestras conveniencias, para mi carne, para mi deseo, para todo para mí. Pero también pensemos primeramente en nuestra alma. Si yo tengo pecado en mi corazón, ¿dónde voy con pecado en mi corazón? Si yo caigo y me muero, con pecado en mi corazón, voy al infierno, no voy al reino de los cielos. Entonces lo que Dios quiere mostrarnos es que nosotros podamos hablar y testificar y glorificar la obra tan grande que Él había hecho, llamándonos hijos suyos. Vamos a volver. Hoy nosotros leímos San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2, el versículo 10. Acá dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cómo comparamos esto con el libro de Números? ¿Cómo comparamos esto con el libro de Isaías que leímos? En el libro de Números decía, cualquier persona que fuere mordida
por la serpiente ardiente, cualquiera que mirare a la serpiente de bronce, vivirá. ¿Qué significa? Cualquier situación que tengamos, cualquier problema que tengamos, dificultades que estemos pasando, aflicciones que estemos pasando, tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo. Antes, todas las cosas, antes, todos los problemas, todas las situaciones, era carga para mí. Pero teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, como nuestro Salvador, como nuestro único Salvador que vino en el mundo para pagar nuestros pecados, ahora todos mis problemas pasaron a ser problemas de nuestro Señor Jesucristo. Todas mis cargas pasaron a ser cargas de nuestro Señor Jesucristo. Todos mis pecados pasaron a ser pecados de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él se fue y se crucificado en la cruz, derramando su sangre hasta la última gota. Él decía, consumado es. ¿Sí? Vamos a ver un versículo más para que todos puedan ver que la palabra de Dios nos mete o nos manda todo en un mismo círculo. Romanos capítulo 3. Quiero que por favor leamos todos juntos el libro de Romanos capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice la palabra? Por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa todos? ¿Sí? Esto es un círculo. Digamos que acá metemos, no sé, hormigas. Todas las hormigas, ¿no? Hormigas acá, le tapamos así. Tiramos un poquito de veneno por la hormiga y ¿todos están muertos, sí o no? Todos están muertos. Ya tiramos veneno, entonces todos están muertos. Sacando después todos murieron. Dios puso al hombre. ¿A quién? A Adán. Primer hombre, Adán. Hombre pecador. Entonces Adán tuvo sus hijos, ¿no? Por Adán nacieron Caín, Abel, Set. Nosotros conocemos todos los hijos de Adán. Y después llegando a nosotros. La palabra de Dios dice que por un hombre fuimos pecadores. Que entró el pecado al mundo. Que por ese mismo hombre entró la muerte al mundo. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa? Que todos estábamos muertos bajo pecado. Todos estábamos muertos bajo pecado. Pero hay que leer también el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? La palabra dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Siendo justificados gratuitamente. Vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 5 y vamos a ver este versículo que es tan importante. El versículo 12. El versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado que entró, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa? No hay ninguna persona que pueda decir, yo soy perfecto, yo soy justo, yo nunca hice esto, yo nunca... ¿Por qué? Porque ya de raíz, de origen, somos pecadores. Desde el vientre de mi madre soy pecador. Así lo dice la palabra. Salmos capítulo 51 versículo 5. ¿Saben qué dice en Salmos capítulo 51 versículo 5? Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué significa? Mi padre y mi madre se unieron y me formaron en maldad. Y cuando yo nací, mi madre me había concebido en pecado, dice. Entonces, ¿nacimos con pecado o después vino el pecado? Ya nacimos con el pecado. Miren, le voy a contar una historia. Esto pasó en los Estados Unidos. Había dos chicos, de niños, muy inteligentes. Dos chicos correctos, perfectos, ni siquiera una mala palabra en la boca. Eran chicos reconocidos por todo el barrio, en el colegio. Después terminaron la secundaria, empezaron a la universidad. Eran intachables. Son dos hermanos, intachables. En el barrio le conocían como los mejores. Son multimillonarios, o sea, tienen todo. Pero un día, ¿qué pasó? Un día la gente, los vecinos mirando por la ventana, veían que llegaban patrulla, llegaba también ambulancia, ¿no?
Y de repente veía que salían 2 camillas, ¿no? 2 camillas así, con sábanas blancas, tapados. ¿Qué significa? 2 personas muertas, ¿no? Y de repente también vieron a los 2 hermanos esposados, también saliendo así, ¿no? Entonces se empezaron a preguntar qué pasó, entraron a robar, ¿qué pasó? En ese momento, pasado 2-3 horas, pasando ya la noche, última hora de la noche, anunciaban que los 2 hermanos mataron a sus padres. Y la gente no lo podía creer. Nunca una mala palabra, nunca se enojaron con nadie, discusión con nadie. Eran perfectos, humanamente perfectos, ¿no? Para nuestra vista. Pero, ¿qué tenían por dentro? Tenían el espíritu malo. ¿Desde dónde? Desde Adán. Eso es historia real, eso no es una historia que se inventó, es historia real. Muchos de nosotros, muchos chicos, muchos jóvenes, muchas personas, así como escribas y fariseos, aparentemente viven, ¿no? Una vida tranquila, normal, una vida... inclusive algunos dicen, no, yo nunca voy a robar así, ¿no? Yo nunca robaría, o yo nunca mataría. Pero de repente, con las personas que nosotros hablamos, los pastores que visitaron las cárceles, porque nosotros también visitamos cárceles, damos también las charlas del mundo del corazón, también damos la palabra de Dios en las cárceles, en las universidades. De repente, unos presos que estaban ahí presos, ellos decían, ¿sabe qué, pastor? Yo nunca quise matar. No sé qué me pasó. Yo solamente entré, yo solamente estaba fumando, o yo solamente quería comer algo, pero nunca quise matar a nadie. Entonces el pastor empezó a compartir la palabra y le explicaba qué es lo que hay dentro del corazón del hombre. ¿Saben qué? Tengo un poco de tiempo todavía, entonces quiero explicar qué es el pecado. Vamos a profundizar lo que es el pecado. Ya hablamos que el pecado entró por un hombre en el mundo, que por el pecado entró la muerte, pero ahora vamos a ver qué es el pecado, ¿sí? Acompáñenme por favor. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer el libro de Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Y el capítulo 3 de Génesis dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vamos a ver el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y al árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Dios le había dicho, Adán, todo lo que está acá es tuyo. Todo podés comer, menos el árbol que está en medio del huerto. Ese árbol que está en medio del huerto es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Podés comer todo esto, no comas ese. El día que comas de eso, ciertamente morirás. Así le había dicho Jehová a Adán. Pero ¿qué pasó? El espíritu malo se introdujo en la serpiente. Y la serpiente empezó a hablar a la mujer. Y le decía, con que Dios te dijo así, no vas a morir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Ahora yo le hago una consulta, ¿no? Si viene un perrito, y en mi caso me dice, hola pastor, ¿cómo estás? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que responderle al perrito? Obvio que no. ¿Cómo un perro va a hablar? ¿Sí o no? No puede hablar un perro, un animal. Entonces yo tengo que salir corriendo, ¿no? Porque un perro me está hablando. Me voy a asustar. En ese momento dice que el espíritu malo se introdujo en la serpiente y empezó a hablarle a la mujer. Y la mujer le respondió.
Entonces podemos ver una cosa claramente. Automáticamente Eva había tirado la palabra de Dios. Dios le había dicho, no coman de ese fruto. En ese momento Eva, tirando la palabra de Dios, aceptó la voz de Satanás, la voz que le hablaba, que le susurraba al oído, y al mirar el fruto, que era codiciable a los ojos, era un fruto bueno para comer, dice, codiciable, agradable a los ojos, automáticamente agarró y comió. Cuando ella comió el fruto, se dio cuenta que no cayó, que no murió. Entonces, llamando a su esposo, dice, Adán, Adán, mira, yo comí el fruto, pero no caí, no estoy muerta. Entonces Adán, también mirándola, ¿qué entró? ¿Qué entró en el corazón de Adán? Entró la desconfianza. Ah, pero si Dios me dijo que si yo comía de este fruto iba a morir. Automáticamente también agarró y comió. Y dice que automáticamente cuando comieron, el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se cubrieron y se hicieron delantales. ¿Cuál es el pecado que Dios habla? ¿Cuál es el origen? El origen es la desobediencia de un hombre. La desobediencia de un hombre. El no haber creído en la palabra de Dios. Y el pisotear. Al no creer ya pisoteó, dejó, tiró la palabra de Dios. Y escuchó otra voz que no era la voz de Dios. Entonces, el pecado es no creer en la palabra. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de los frutos. Muchos me preguntan, muchos me dicen, pero robar, matar, adulterar. Esos son frutos del pecado. El pecado es uno solo. Entonces, es como un combo. Yo siempre pongo como ejemplo, cuando uno va al McDonald's, ¿no?, a comer algo, dice, llega rápidamente y tiene hambre, ¿no? Y se pide una hamburguesa. Ah, bueno, una hamburguesa, sí, 200 pesos. Le paga y ya empieza a comer, ¿no? Pero cuando está comiendo el chico, le dice el señor, le dice, bueno, también tiene una papa frita y una gaseosa por los 200 pesos porque es un combo. El pecado es así. Al recibir nosotros la simiente, nosotros somos simiente de Adán. Cuando entró el pecado al mundo, ya pasó a todos los hombres, dice. Ya nosotros nacimos simiente, nosotros somos naturaleza pecaminosa. Ya nacimos con eso. Y automáticamente de nosotros, ¿qué sale? Sale la codicia, sale la envidia, sale la maledicencia, sale la soberbia, la insensatez. Sale todas las maldades que nosotros conocemos. Porque eso lo tenemos dentro del corazón, lo tenemos dentro de la carne. Sale automáticamente. Cuando yo era un poco más joven, cuando tenía mi hijo, tenía 5 años más o menos, siempre me acuerdo de esto. Fuimos a comprar, entramos a comprar en un kiosco y de repente veía que mi hijo agarraba los caramelos y se guardaba en los bolsillos. Entonces yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo hizo esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Quién le enseñó? Yo nunca le enseño a mi hijo, ¿no? A que agarre las cosas. Otro día lo vi que se estaba también como... Él aparentemente era muy bueno, muy obediente, así, pero de repente se estaba peleando con otro. Yo decía, esto... Pero no podía entenderlo porque no sabía, no conocía. Ahora lo puedo ver todo. ¿Qué es lo que tiene el hombre dentro del corazón? ¿Saben qué? El corazón del hombre es engañoso y perverso, dice la palabra. Pero vamos a ver qué es lo que hay dentro del corazón de los hombres. A través del pecado, ¿cuáles son los frutos? Vamos a buscar el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 7, versículo 20. Que dice así. San Marcos capítulo 7, versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que dentro del corazón de los hombres salen todas estas cosas. Entonces, ¿están en mi corazón o no? Están. Pero, ¿qué pasa? No se manifiesta, ¿sí? En algunos se manifiesta, por eso nosotros vemos mucha gente que están presos, están en las cárceles. Podemos ver que están sufriendo, ¿no?, los padres por esos chicos. Pero, ¿qué pasa? Algunos dicen, ¿cómo el hijo de la señora Julana no es así? O ¿cómo el hijo de Fulano no es así? ¿Por qué mi hijo, no?
Pero ¿saben qué? La palabra dice que en el corazón de los hombres está esto. ¿Qué significa? Naturaleza pecaminosa. Desde el primer hombre Adán ya nacimos con pecado. En algunos se manifiesta, en algunos no. Pero eso no significa que no tiene pecado. Todos están bajo pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así dice la palabra. ¿Qué es lo que hizo Dios? Nos puso a todos en la misma bolsa. ¿Cómo? Como todo como pecador. Entonces justamente hoy yo me estaba recordando, podemos ver el mundo. Esto es un círculo. Esto es el mundo donde estamos todos nosotros. Entonces este mundo era cubierto por el pecado. El pecado cubría el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Vino y quitó el pecado del mundo. Así dice la palabra de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Jesucristo quitó el pecado del mundo, ¿hay pecado en el mundo o no? No hay pecado en el mundo. No hay pecado en el mundo. Lo que nosotros vemos, ¿sí? Lo que nosotros vemos diariamente, transgresiones, montones de cosas que nosotros vemos, es nuestra vista. Ya Dios no mira con la vista del hombre. Por eso vamos a ver un versículo más. Vamos a buscar en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice... Vamos a ver desde el versículo 14, ¿sí? Desde el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la obra tan grande que nuestro Señor Jesucristo había hecho? Yo siempre queriéndome esforzar, queriendo portarme bien, queriendo caminar bien, me esforzaba por hacer lo bueno. Una persona adicta, vamos a hablar de una persona adicta esforzándose muchas veces trató, ¿no?, de dejar los vicios, alcohol, cigarrillo, lo que sea, ¿no?, todo tipo de adicción. Quiere dejarlo, quiere superarlo. Muchas veces ve sufriendo a sus familiares, ¿no?, a su mamá, a sus hermanos. Destruye la familia. Es como la oveja negra de la familia. Pero, ¿qué pasa? No sabe que Jesucristo ya vino, que Jesucristo ya pagó el pecado de nosotros. Él sigue esforzándose. El cambio no llega por el esfuerzo mío. El cambio llega cuando uno cree en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino a morir por mis pecados. Entonces, ¿yo me tengo que llamar pecador o me tengo que llamar justo? Si Jesucristo vino a limpiarme de mis pecados, Jesucristo me ve como justo, como santo, como perfecto delante de los ojos de Dios. Nosotros nos miramos así. Gloria a Dios. En verdad, tenemos una cosa muy importante que saber. Vamos a ver el libro de San Juan capítulo 8. Por favor, vamos a ver todos juntos San Juan capítulo 8, que es una cosa muy importante. Está hablando de la mujer adúltera. San Juan capítulo 8, desde el versículo 1 al versículo 11 vamos a leer. Y dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo:
mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Primero vamos a hablar del adicto que quería esforzarse para dejar. Uno, al querer esforzarse, nunca puede dejar. Sigue teniendo relación con su adicción. El que se está esforzando, y también el que no puede, tanto como el que no puede dejar y como el que se está también esforzando, los dos siguen teniendo conexión con la adicción, pero no lo pueden dejar. Uno puede decir, yo puedo dejar por 2 meses, por 3 meses, por 4, hasta 4 meses puede dejar, pero después vuelve a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una cosa mayor, no es un deseo común, hay una cosa mayor. Estamos hablando del espíritu malo que gobierna nuestra mente, gobierna nuestra carne, gobierna nuestros deseos, trabaja en la parte más sensible de nuestra vida, ¿sí? Entonces, Satanás sabe bien cuál es mi debilidad. Entonces, ahí trabaja Satanás. Así también, recién leímos la historia de la mujer adúltera. La mujer adúltera era una mujer que ya, ¿por qué fue nombrada mujer adúltera? Ya varias veces, como se venía repitiendo. Entonces ya capaz que la venían ya amenazando, hablando, ¿no? Algunas personas, pero en ese momento fue descubierto por los escribas y fariseos, que eran los maestros de la palabra en ese momento y querían y trataban de cumplir la ley. Porque trataban, le digo, porque acá vamos a ver por qué. ¿Por qué trataban? ¿Por qué nunca pudieron cumplir? En ese momento ellos se creían perfectos. Ellos decían, nosotros no somos pecadores. Ella es pecadora, pero nosotros no. Entonces, llevaron delante a Jesucristo a una mujer sorprendida en adulterio. Mujer sorprendida en adulterio, ¿qué significa? En el acto mismo, agarrándola así, tal vez del cabello, llevándola enfrente de Jesucristo. ¿Qué decía? Señor, ella fue sorprendida en el acto mismo. Ahora merece morir. En ese momento, ¿qué llegó en el corazón de la mujer adúltera? ¿Saben qué llegó? Cuando una persona recibe la salvación, recibe a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, ¿sabe qué llega? Llega la justicia de Dios, llega el juicio de Dios. Ah, verdaderamente, Señor, yo soy pecador. Sí, verdaderamente yo soy pecador. Entonces, ¿quién puede recibir la gracia, la misericordia de Dios? El que acepta en su corazón ser pecador. En ese momento la mujer adúltera decía, ah, yo merezco morir, yo soy adúltera. Ella estaba esperando que le apedreen. Ella, agachando la cabeza, estaba esperando las piedras. Pero esas piedras nunca llegaban. ¿Por qué nunca llegaron esas piedras? Porque Jesucristo le dijo a los escribas y a los fariseos, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué significa? Jesucristo conocía el corazón de ellos. Jesucristo conocía que dentro de sus corazones estaba la soberbia, la insensatez, la maledicencia, ¿no? Estaba el engaño, estaba la lascivia, la envidia, estaba todo, la codicia. Estaba el adulterio, también estaba el homicidio, también estaba el hurto. Todo estaba dentro del corazón de ellos. Pero ¿qué pasaba? Nunca se manifestó en ello. La gente nunca descubrió. Entonces, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, dejaron la piedra y se fueron uno por uno. ¿Qué significa eso? Ah, todos son pecadores. ¿Jesucristo para qué vino al mundo? Primeramente, para mostrarnos que todos son pecadores. Ustedes están destituidos de la gloria de Dios. Ustedes no tienen derecho de entrar al reino de los cielos. Ustedes, por ser pecadores, no tienen entrada al reino de los cielos. Directamente no. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Jesucristo le dijo a esta mujer adúltera, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. La mujer adúltera se dio la vuelta y, no viendo a nadie, ¿qué pasó? No sabía qué pasó. Yo tenía que morir, pero ¿qué pasó? ¿Saben por qué no murió ella? ¿Saben por qué Jesucristo le dijo, ni yo te condeno? Porque Jesucristo ya tenía todo el pecado de la mujer adúltera también cargada en sus espaldas. ¿Sabe por qué le dijo Jesucristo, ni yo te condeno? Porque Jesucristo la veía limpia a ella. Ya no le veía pecadora. Ella estaba sin pecado. Jesucristo le dijo, ni yo te condeno, porque Jesucristo es la vida. Ella estaba muerta en ese momento, ya estaba muerta. Entonces Jesucristo es la vida. Y ella fue, ¿qué fue ella en ese momento? Nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Nueva criatura en Cristo Jesús.
¿Quién puede recibir la salvación? ¿Quién puede aceptar la obra tan grande de nuestro Señor Jesucristo? La persona que ya no tiene esperanza en este mundo. La persona que está sufriendo realmente en este mundo. La persona que no mira las cosas materiales, que no mira otra cosa, ni no mira para sí mismo, sino que está mirando y está teniendo un quebranto muy grande por su alma. Yo soy pecador realmente, yo merezco el infierno realmente, pero si Jesucristo me da la gracia, si Jesucristo me da la misericordia, yo puedo tener entrada al reino de los cielos. Así también, mirando acá, vamos a ver otro versículo más. Vamos a ver el libro de San Juan capítulo 11. ¿Sí? San Juan capítulo 11 está hablando de la muerte de Lázaro. La muerte de Lázaro también nos refleja nuestra incredulidad. Vamos a ver esta parte. San Juan capítulo 11, versículo 4. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Toda la historia, desde que comenzó Lázaro a enfermar y todas esas cosas, dice que Jesucristo estaba en otra provincia. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy en Comandante Luis Piedrabuena, ahí tenemos la iglesia. Ahí nosotros vinimos en el año 2016 a edificar la iglesia y estar ahí, y ahora estamos justamente llevando lo que es el Evangelio. Estamos predicando también en las comisarías, ¿no?, a los presos. Estamos anunciando el Evangelio del perdón eterno de pecados, ¿sí? Entonces, llegando ahí en Piedrabuena, también podía tener mucho agradecimiento, porque también veo que hay muchas necesidades de gente que quieran escuchar y que realmente le hacía falta escuchar el Evangelio. Quiero poner un ejemplo. De Piedrabuena a Río Gallego hay como 240 kilómetros, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. De Piedrabuena a Puerto Santa Cruz hay 30 kilómetros. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Marta, María y Lázaro, vamos a ponerle que estaban en Piedrabuena, ¿sí? Y vamos a ponerle que nuestro Señor Jesucristo estaba en Puerto Santa Cruz, que está a 30 kilómetros. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando se enteró que Lázaro estaba enfermo, ¿sabe qué hizo? No fue directo a Piedrabuena, sino que primero vino a Río Gallego, y de Río Gallego fue a Piedrabuena, ¿sí? Hizo ese proceso. Entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo ese, digamos, por qué hizo así? Porque si se iba directamente a Piedrabuena, junto a Lázaro, Lázaro estaba enfermo. Entonces, ¿curarlo era fácil o era difícil? Era fácil para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Esperó que Lázaro muera. Esperó que Lázaro sea enterrado 4 días. Después volvió junto a ellos. Entonces, Marta y María le decían: Jesús, ¿por qué vienes recién? Si venías antes, le hubiese salvado. Él te amaba, Jesús. ¿No te acuerdas de él? ¿Por qué vienes recién? Así, ¿no? Jesucristo le dijo: Él resucitará. Él resucitará. En ese momento hay una cosa que tenemos que ver. Vamos a ver el versículo. Dice, versículo 11. Dicho esto, les dijo: después de nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Si nosotros podemos ver, Lázaro ha muerto. Obviamente murió, 4 días estaba, digamos, en la cueva, ¿no?, donde ellos cerraron con una piedra. Muerto. Dice que si nosotros corremos las piedras va a salir mal olor. 4 días de muerto, ya se estaba empezando a descomponer. Pero, ¿qué pasó acá? Marta y María no podían creer que él iba a resucitar, porque ellos hablaron de una forma: sí, Señor, nosotros sabemos que va a resucitar en el día postrero. Vamos a ver el versículo 25. Versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Tenemos que ver una cosa. Dice que Jesucristo
viendo que todos estaban llorando en el sepulcro, o sea que mirando a Lázaro y todos sus amigos, cuando vieron que Jesucristo vino, todos estaban llorando, dice que Jesucristo lloró. Acá en la Biblia habla de eso. Dice que Él lloró. Pero, ¿por qué Jesucristo lloró? ¿A ustedes por qué le parece que Jesucristo lloró? Porque le amaba, dice, ¿no? ¿En verdad sabe por qué Jesucristo estaba llorando? Jesucristo estaba llorando porque no creían en Él. No creían que Él lo podía resucitar. ¿Sí? Nuestra vista es tan corta, nuestra vista es tan real que hablamos lo que vemos, ¿sí? Hablamos lo que escuchamos, pero si en verdad nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, no tenemos que mirar la situación. Jesucristo me dice que yo soy justo, entonces yo soy justo. Jesucristo me dice que yo soy santo, entonces yo soy santo. Jesucristo me dice que yo soy perfecto, entonces yo soy perfecto. Vamos a buscar un libro más. Vamos a buscar el libro de San Marcos capítulo 16. Por favor, si pueden anotar todos los versículos que estamos leyendo, que es tan importante. También tenemos los números telefónicos, nosotros estamos dando también estudios bíblicos. Cualquier persona que quiera llamar, que se quiera conectar, que quiera escuchar, que quiera también escudriñar la Biblia, estamos para eso. San Marcos capítulo 16, vamos a leer el versículo 15. Estas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Sí? Fueron las últimas palabras. Él decía, en el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nuestro Señor Jesucristo se mostró a sus discípulos antes de subir junto al Padre. Pero ¿por qué se mostró? ¿Por qué no subió directamente? ¿Saben por qué se mostró? Vamos a ver acá. El versículo 14, San Marcos capítulo 16, versículo 14 dice así. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Sí? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué le estaba reprochando? Su incredulidad. ¿Por qué Jesucristo lloró cuando vio a Marta y a María que estaban ahí llorando, no? ¿Por qué también salió lágrima de él? Por la incredulidad de ellos. ¿Por qué no creen en mí? Yo soy la vida, yo soy el camino. ¿Sí? Yo soy la puerta. Cualquiera puede entrar por mí. Entonces, acá que dice Jesucristo, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será perdonado. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, ¿sí? Estaba en la cruz, nosotros vemos el ladrón bueno y el ladrón malo. Así nosotros reconocemos, ¿no? En verdad estaban los como delincuentes, ¿no? Ladrón bueno, ladrón malo, nosotros sabemos, la película sale así. Pero ¿por qué le llaman ladrón bueno y ladrón malo? Yo siempre de niño me preguntaba eso. ¿Por qué le llaman ladrón bueno y ladrón malo? Capaz que uno robó menos y el otro robó más, no sé. Pero leyendo la Biblia, escudriñando la Biblia, podemos ver por qué le llaman ladrón bueno y ladrón malo. ¿A quién Dios le llama bueno y a quién Dios le llama malo? Vamos a ver. Dice que cuando Jesucristo estaba en la cruz, uno de ellos, el ladrón malo, le decía, si tú eres el Hijo de Dios, primero sálvate a ti, después sálvame a mí, y nos bajamos juntos y nos vamos, ¿no? ¿Para qué nos vamos a quedar acá? O sea que lo menospreciaba, ni sabía quién era Jesucristo. No creía en nada. Pero el otro, el ladrón bueno, ¿qué le dijo? Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios y que a través de ti puedo llegar a entrar al reino de los cielos. Ten misericordia de mí. O sea que, en síntesis, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sabe qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora yo le hago una pregunta. Muchas personas dicen,
Muchas personas que a mí me hablan, me dicen, pastor, pero nosotros tenemos que hacer lo bueno. Tenemos que hacer lo bueno para entrar al reino de los cielos. Tenemos que portarnos bien, ¿sí? Tenemos que caminar en lo recto, ¿sí? Camino a la perfección para poder entrar al reino de los cielos. Ahora yo le hago una pregunta. Esos dos delincuentes, el ladrón bueno y el ladrón malo, fueron traídos en el acto mismo, agarrando, le trajeron en el momento, le crucificaron. ¿Ellos se portaron bien? ¿Ellos anduvieron bien por 10, por 20 años? ¿Ellos devolvieron todo lo que robaron? No. ¿Qué significa delante de Dios bueno? ¿Qué significa delante de Dios malo? Hay una sola diferencia, hay una sola cosa que los separa. El que cree en la sangre de nuestro Señor Jesucristo es bueno. El que acepta la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el que cree en la palabra de Dios, a veces lo llama ladrón bueno, o a veces le llama bueno. El que no cree es malo. El que no cree está en contra de la palabra. El que no cree está pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que ustedes puedan mirar la Biblia, puedan ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Muchos pueden hablar, muchos pueden decir, pero la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es el corazón de Dios, ¿sí? Todo lo que sale acá, en verdad, sale primeramente para reflejar lo nuestro y también para poder mostrar nuestra maldad, nuestro origen. Automáticamente, así llega el arrepentimiento, automáticamente llega la fe. Estos tiempos nosotros estamos compartiendo el Evangelio y estamos llevando el Evangelio a muchas personas que se están condenando y condenados, muriendo, se van. ¿A dónde se van? Al infierno. Con pecado en su corazón se va al infierno. Entonces, lo que nosotros estamos predicando es el secreto del perdón de pecado y el nuevo nacimiento. ¿Cómo uno puede tener entrada al reino de los cielos? ¿Cómo uno puede tener el mismo corazón con Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la eterna redención? El eterno perdón de pecado. Por eso vamos a buscar un libro más. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que dice acá? Así como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, así también acá dice, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno puede entrar al reino de los cielos. No van a heredar, dice. No tienen entrada, porque son pecadores. Ya sea por lo que hicieron, por origen, como ustedes puedan tener en su corazón. Yo lo hice o yo no lo hice. No, todos son pecadores. Por eso no tienen entrada al reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? Versículo 11. Versículo 11 dice una cosa muy, muy importante. Vamos a leer el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está hablando Dios? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24, ¿qué decía? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, siendo justificado gratuitamente, ¿qué significa esto? ¿Qué Dios nos quiere hablar? Dios nos está diciendo que Él mandó a su Hijo Jesucristo para pagar el pecado de todos nosotros. Ya no miremos nuestra vida con nuestra vista. Ahora yo soy justo, yo soy santo, soy perfecto, porque Dios es el que justifica. ¿Sí? Dios es el que justifica. Entonces, la palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo dice la palabra? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros decimos que somos pecadores, después de haber escuchado el Evangelio,
yo tal vez soy pecador, si por A motivo, por B motivo, por tal cosa, entonces, ¿qué dice Jesucristo? Está bien, si vos decís que vos sos pecador, bueno, pero eso es estar en contra de la palabra de Dios. Eso es enemigo de Dios. Entonces, tan fácil es creer la palabra de Dios, tan fácil es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, pero nosotros, mirando nuestra forma, mirando con nuestra vista, menospreciamos siempre la palabra de Dios. Por eso, vamos a ver un versículo más para ir comprobando todo lo que estamos hablando. Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y el versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios está hablando que el impío deje su camino y el inicuo sus pensamientos, porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Entonces, Dios, ¿para qué mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra? ¿Para buscar a los que creen ser justos o para buscar a los pecadores? Para buscar a los pecadores o para buscar a los que en su corazón se sienten pecadores. Entonces, si una persona se siente pecadora, se pone delante de Dios y Dios lo abraza y lo recoge en su mano, ¿no? Y lo levanta y es glorificado el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo toda la obra perfectamente. ¿Ustedes conocen la historia del hijo pródigo? La historia del hijo pródigo es una historia muy también como nos dio, Dios nos había dado, es una gran bendición, porque la historia del hijo pródigo también nos representa a nosotros. Hoy yo leí Isaías 53, decía: todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que Dios no miró que nosotros seguimos nuestro camino, cada uno hizo lo que quiso, pero con todo eso Dios había cargado el pecado de todos nosotros en la espalda de Jesucristo. La misma cosa el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de su casa, desperdició sus bienes, malgastó, hizo montones de tonterías, ¿no? Pero al final él se dio cuenta y se arrepintió y dijo: en casa de mi padre hay tanta abundancia que yo estoy pereciendo de hambre. ¿Por qué no vuelvo a la casa de mi padre y vuelvo a ser como, no importa que vuelva como un jornalero, como un ayudante, no importa? Pero Dios había dicho que si vuelve arrepentido, yo lo recibo. Entonces, las personas que necesitan delante de Dios para poder entrar al reino de los cielos, mirar primeramente su condición. ¿Qué soy yo? Pecador. Pero ahora por la sangre de nuestro Señor Jesucristo somos justos, santos, perfectos delante de Dios. Vamos a buscar un libro más y terminamos. El libro de Hebreos. Vamos a buscar el libro de Hebreos todos juntos. En el libro de Hebreos nos muestra claramente el amor de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Y dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Sí? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Jesucristo ya lo hizo todo. Nosotros ya no tenemos que hacer nada. Solamente tenemos que aceptar la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, que fuimos justificados, santificados y ahora tenemos entrada al reino de los cielos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sí? Y el versículo 17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La eterna redención es el eterno perdón. El que no cree en nuestro Señor Jesucristo, dice, ya está condenado. El que cree es salvo. El que no cree ya está condenado. Amados oyentes, espero que en este momento todos ustedes hayan podido abrir su corazón, que puedan conocer el corazón de Dios, cuál es la voluntad de Dios para con nosotros.
y que también puedan buscar a Dios. Este es el momento, es el tiempo de buscar a Dios. Nuestros teléfonos son de la radio, de Radio Popular FM 105.5, es el 2966 38 77 74. Para cualquier consulta estamos acá a disposición. También vamos a estar esperando, si usted puede llamar o comunicarse, no hay problema. Nosotros damos estudio bíblico, estamos recorriendo en todo el país llevando ese evangelio a través de la misión. Le agradezco mucho su atención y espero que Dios le bendiga, que ustedes puedan abrir su corazón a Dios. Jesucristo está esperando que ustedes abran la puerta de su corazón para que Él pueda entrar. Muchas gracias. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Padre Santo, Señor, te damos gracias. Te glorificamos en este momento. Te pedimos que usted pueda abrir el corazón de todos los oyentes, de todo lo que puedan estar escuchando, Señor, la radio, que puedan también, Señor, como buscar a Dios, el tiempo de buscar a Dios. No esperemos, Señor, aflicciones o no esperemos problemas en nuestras vidas para buscar a Dios. Que podamos buscar ahora y que podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo ahora. La voluntad de Dios es la santificación de todas las personas. ¿Para qué vino Jesucristo al mundo? Para pagar el pecado de todos nosotros. Ahora podemos llamarnos justos, santos, perfectos delante de sus ojos, Señor. Te agradecemos, te glorificamos, Señor, que usted también pueda bendecir todo lo que es acá la casa de Alberto, toda su familia y todo el pueblo acá, Señor. Te agradecemos por todas las cosas. Usted bendiga también a las iglesias y donde están todos los hermanos, Señor. Gracias por todo. Queremos encomendar nuestra vida en tus manos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Mi corazón